Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las voces que han pedido que vuelva a traer a Dimash Kudaibergen, esta vez interpretando en vivo una de las canciones más difíciles en el mundo de interpretar de su propia creación, como es The Story of One Sky. Una canción que posee una historia tan real como desgarradora. Vamos a ver qué tal lo hace Dimash Kudaibergen en vivo y en directo. Si todavía no conoces a Dimash Kudaibergen, probablemente no sepas que estás a punto de escuchar al que es catalogado como una de las mejores voces del mundo en la actualidad. Vamos a ver qué tal se escucha en directo y vamos a ver qué diferencias hay con respecto a la canción original grabada en estudio. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si quieres más Dimash Kudaibergen en el canal, suscríbete, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Esto se trata del concierto de Yerevan, Armenia. Este es el concierto que más me han pasado porque es el concierto donde la canta prácticamente entera, así es como me dicen, en riguroso directo, y vamos a ver si esto es cierto. Tiene una voz aireada, ya lo sabemos, es el rey de la voz aireada. Es impresionante la suavidad, la delicadeza con la que empieza la canción, ¿no? Me da la sensación que en este caso sí la está cantando en directo. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Lo que les puedo decir es que la está cantando en el tono original de la canción grabada, ¿vale? Se dan cuenta que él utiliza mucho reverb. Es de los pocos cantantes que al día de hoy continúa utilizando esta tecnología, la tecnología del reverb, que realmente le da un toque de belleza extra a la voz. Ya de por sí, Dimash tiene una voz perfecta, podría llegar a decirle. Todas las dinámicas vocales que él utiliza le da un toque más auténtico y más increíble de escuchar. Yo creo que la mejor forma de constatar la grandeza del artista es que tú vayas a ver un concierto de Dimash. Y de esa manera pues vas a poder hablar con más conocimiento de causa. Estar allí y verlo en vivo y en directo, tal y como lo hice yo en Praga. La dimensión que cobra en vivo y en directo esa voz es completamente surrealista. Es como un efecto shock en tu vida, completamente. Fíjate cómo se nota el tema de la respiración. Cuando es un vivo, Dears, se van a dar cuenta porque el sonido es un toque diferente a lo que es la grabación, ¿vale? Se van a dar cuenta por el tema de la respiración, cómo se escucha, por el tema de que cuando él mueve 1 milímetro el micrófono de su boca, el sonido va a cambiar automáticamente. Esto es una cuestión física, no puede sonar de la misma manera el micrófono así que el micrófono así. Lo están viendo ahora mismo en vivo y en directo. Así va a sonar de una manera, cuando tú te la alejas, va a sonar más lejos. Es que esto es real, esto es la realidad. Y así es como tiene que sonar el directo. Esas dinámicas vocales se tienen que notar, no puede ser igual que la grabación. Se tiene que notar esa diferencia al mover el micrófono. Evidentemente está haciendo algún tipo de seña, necesita o que le suban el piano o directamente que le bajen el piano o que le suban algo en el retorno. Él está escuchando algo, su guía, en este caso supongo que estará escuchando el piano y esa será su referencia. Entonces está haciendo alguna especie de señal porque necesita algo extra, ¿no? En este preciso instante que está cantando en riguroso directo, les puedo decir que suena exactamente igual que la grabación que la puedes escuchar, pero se nota que es él, porque el sonido es completamente diferente. Yo les puedo decir cuando Dimash está utilizando pista de soporte o playback a cuando está realmente cantando en riguroso directo. Es que se nota al 100% cuando lo hace en directo.
¿Te das cuenta cómo va cambiando el sonido? Cuando es una grabación, chicos, es todo mucho más prolijo. Las transiciones son todas mucho más limpias porque están retocadas. En cambio, cuando es vida, cuando es un directo, la voz no es perfecta y las dinámicas vocales que le da, baja volumen, sube volumen. Si fuera una grabación no se notarían estas dinámicas vocales. Es decir, él suena 100.000 veces mejor cuando lo hace en riguroso directo. Porque ahí es donde tú ves la verdadera magia de Dimash. Aquí es donde tú realmente lo ves. ¿Te das cuenta, no? Cómo va increciendo la voz, eso no se logra con una grabación, va increciendo, se aleja un poco el micrófono. ¿Por qué se lo está alejando? Porque está cantando en vivo, quiere demostrar que lo está haciendo en vivo. Porque siempre están los incrédulos que dicen, nah, esto no es él cantando, esto es una grabación. Cuando fue la primera vez que yo lo escuché también me dio un shock. Comprendo que mucha gente se crea que no es él cantando. Muchísima gente al día de hoy sigue sin creer que es Dimash Kudaibergen, ¿no? Todo este pasaje lleno de riqueza, lleno de matices, porque es una barbaridad la cantidad de matices que él le puede dar a la voz, estos pequeños melismas que él hace para cambiar de nota a nota, que son muy propios, digamos, de la técnica vocal que él tiene, que es una técnica vocal espectacular. Esto también forma parte de los matices. Es como estar escuchando un pájaro cantar, ¿no? Es una barbaridad cómo se va moviendo entre notas y cómo se va moviendo entre modos vocales. Es un chico que tiene la capacidad de pasear por el piano. Es una barbaridad. Va jugando entre la voz cantada, entre la voz hablada, pero esto le da todavía más intención. Si todavía no has visto el vídeo original de Story of One Sky de Dimash, estás perdiendo el tiempo. Cuando acabes este vídeo, ve a ver la canción original y luego me cuentas. Es una completa barbaridad lo que es capaz de hacer. Prácticamente es que estoy escuchando esto y es como acordarme de esa canción, lo que me produce dentro del corazón. Es que el corazón se me va a salir en cualquier momento. Tengo que confesárselos a todos. Hace mucho que no estaba escuchando Dimash, puesto que la música que está haciendo actualmente a mí no me agrada, ¿vale? A mí me agrada este tipo de música y es de pleno conocimiento. Cada uno tiene sus gustos, chicos. Yo lo conocí a Dimash cantando Eso Es, y ese es el Dimash que a mí me gusta. Entonces, pues toda esta música más actual que él está haciendo, más refrescante que él está haciendo, a mí no me gusta, porque yo no suelo escuchar esa música en casa. Sigo prendida del Dimash que yo conocí, ¿no? Entonces, cuando pues escucho esto, es como que me vuelve todas esas emociones y me vuelve todo ese amor que a mí me producía Dimash cuando yo lo escuchaba cantando Passione o Olímpico, todas estas canciones tan imposibles de cantar, ¿no? Ese es el Dimash que a mí por lo menos me llena. Cada uno, por supuesto, tendrá su manera de ver las cosas, su manera de ver la música. Yo me enamoré de Dimash por esa música. ¿Por qué? Porque de cantantes refrescantes y cantantes mediocres, pues está lleno como de peces el mar, pero de este tipo de propuestas, ¿cuántos conoces? Hablamos de la actualidad, ¿eh? ¿Cuántos cantantes actuales que me puedan dar esta propuesta? Que me da Dimash Kudaibergen. Y te estoy hablando de este Dimash, el de Story of One Sky, el de Olímpico, el de Eso Es, por ejemplo. Pues claro, yo estoy prendida a ese Dimash, porque este Dimash es el que a mí me da algo que no me puede dar nadie más. No encuentro nadie más que me dé este tipo de música. El resto de la música, pues vas a encontrar un montón de propuestas que tal vez te van a satisfacer mucho más que lo que hace Dimash, ¿no? Pero a mí, el Dimash que me interesa realmente
es este, chicas y chicos. Directo, directo, directo. Es directo y suena exactamente igual que en el disco. Es que de verdad es impresionante. Es que es impresionante en directo. Es completamente impresionante. El cuerpo habla. El cuerpo no miente, fíjate cómo se pone, fíjate, distintos momentos donde él va tomando el aire, que ahora se notan perfectamente donde está tomando el aire. El sonido del vivo, el sonido del live es completamente diferente al sonido de una grabación. El cuerpo habla porque se le marcan las venas, porque le ves cómo le sube, le baja la laringe. Cuando vibra especialmente se ve ese movimiento, cosa que no vas a ver si está haciendo un playback, ¿no? Ha cambiado. ¿También por qué? Porque también juega con la melodía. Esa es otra forma de darte cuenta. La grabación no la puedes cambiar. En este caso está haciendo una melodía que a veces la corta antes de tiempo. O sea, tiene tintes de diferencia con respecto al original, ¿no? Fíjate cuando se va acercando el micrófono también cómo va cambiando el sonido. Es impresionante. Un cambio. Un cambio, una escala descendente melismática preciosa. Fíjate, cuando él canta completamente en directo, él queda completamente derrotado. Es tanta la energía que produce al cantar de esta manera, dándolo todo arriba del escenario, que es que él queda derrotado cuando termina la canción, exhausto queda. Una voz hablada prácticamente con la emoción en la garganta. Atentos. Completamente en directo, chicos. Este dibujo lo está haciendo en directo y es una auténtica maravilla. Un manejo de la laringe que es una técnica especial de ellos, ¿vale? Es una técnica especial de la música kazaja que para nosotros suena espectacular, suena como algo fuera de lo normal, pero es cierto que ellos tienden a cantar así, tienen esta forma de interpretar, ¿no? Para nosotros es algo que es diferente a lo que solemos escuchar y claro, nos vuela la cabeza. Esto es maravilloso. Te das cuenta cómo va cambiando el dibujo, ¿no? Se la está jugando, con esta canción. Es difícil.
Atentos. Sigue estando en directo, Sí, es que estoy ahí, estoy prestando atención. Vamos, hasta lo último de lo último. Estoy prestando atención como nunca en la vida, ¡Au! Madre del amor hermoso, con esa mixed voice me va a matar este hombre, me va a matar. Pero fíjate, somos humanos. Somos humanos, no somos máquinas. La última nota está calada, pero me alegra que se muestre tal como es. Me alegra que esté cantándola en directo. Me alegra que le cierre la boca a muchísimas personas que dicen que no sabe cantar en directo. Sí sabe cantar en directo, claro que sí. Que muchas veces hace playback y utiliza pista de soporte, también es verdad. Para poder hacer un show de casi 3 horas cantando en estas tesituras, ¿no? Somos humanos, no somos máquinas. Y hasta un cierto punto lo podría llegar a entender. ¿Que me gustaría que lo hiciera todo al 100% en directo? Pues también es verdad. También me gustaría que realmente fuera 100% en directo. Pero ¿cuánto duraría Dimash? O sea, tiene que cuidarse porque esta barbaridad que él hace, ¿cuántos cantantes conoces tú que se aguanten 2 horas y pico cantando en estas tesituras? Ya no te estoy hablando de llegar a un 2.5. Te estoy hablando de pasar el 2.5. Te estoy hablando de irse por la sexta octava. O sea, te estoy hablando de notas imposibles. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ha pasado de lo que es la mixed voice, evidentemente. En este momento ya no lo vas a escuchar como la canción original y vas a decir, suena como un poquito más desinflado, está cambiando demasiado o está cortando demasiado las notas. Claro, porque es un esfuerzo vocal tremendo, pero este es Dimash de verdad. Este es el cantante en vivo y les puedo asegurar que así y todo, aunque acorte las notas o aunque cale algunas notas, yo agradezco al 100% que lo haga en vivo. Lo agradezco. Veo la realidad y yo la realidad, como siempre les digo, la realidad la agradezco. Te das cuenta, es en vivo, ¿eh? Si no, ya hubiera saltado el Witches Alive. Yo hubiera saltado allí, ¿eh? Fíjate en qué nota está. Es un mi de la quinta octava. Estamos hablando de un hombre en un mi de la quinta octava. Momento, aquí ha pasado de esta mixed voice famosa a lo que es la voz de cabeza. No ha sido igual que la escala original que hace grabada. Ha hecho un mi, un la, ya estamos en la 5, un si y queda en el do de la sexta octava. Es la última nota. Aquí ya estamos en el whistle note. Tú fíjate todo el desgaste que lleva esta canción. Esta canción es, chicos, criminal. No hay otra. Es criminal para una garganta, ¿eh? Who decided to stop this training? Ladies and gentlemen, because we choose you. Esta canción le toca, le toca. Wow, 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 wow. El directo de esta canción, chicos, The Story of One Sky, es maravilloso. A mí me encanta, chicos, cuando lo escucho a este Dimash, cuando lo veo emocionado, cuando lo veo comprometido, cuando lo veo derrotado de la cantidad de energía, no solamente la cantidad de energía a nivel vocal, sino la cantidad de energía a través del mensaje, que es un mensaje súper fuerte y que le toca muchísimo, se le nota. Y me gusta ver a este Dimash real que me vuelve a enamorar como la primera vez que lo escuché cantando. Es
Lo extrañaba, chicos. Extrañaba a Dimash y también extrañaba a toda su comunidad. Chicos, espero que les guste este análisis detallado de la voz de Dimash en esta canción maravillosa. Ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme un like y visitar, como siempre, el vídeo original de la canción en el canal de Dimash Kudaibergen para que lo puedan disfrutar tanto como lo disfruto yo. Les mando un besito enorme desde Barcelona y hasta el próximo episodio. ¡Mua!